Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede para así estar hablando de su palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante en estos días, un tema que hace la diferencia de lo que está pasando en el mundo cristiano y de lo que está pasando en el mundo secular. Hoy tenemos el tema de un evangelio diferente. Hoy en día, cuando se predica la palabra de Dios en alguna congregación, o se predica la palabra de Dios por redes sociales, o se predica la palabra de Dios en la calle, muchas personas no se identifican, no entienden el evangelio. ¿Pero por qué? ¿Ha perdido su eficacia el evangelio? En ninguna manera. Lo que pasa es que lo que se está predicando últimamente es un evangelio diferente. Por eso nosotros podemos ver tanto parecido al evangelio que se predica hoy en día con el mundo. Y por eso no vemos la palabra de Dios como la fuente de vida que el Señor nos permite, a la cual nosotros tengamos acceso, que esta es la Biblia. Ya la Biblia no es la norma de fe y conducta de la gran mayoría de personas que dicen profesar a Cristo. Por eso hoy, cuando te paras en una congregación y predicas el evangelio, las personas lo encuentran diferente. No es que el evangelio sea diferente, es que lo que se está predicando solamente beneficia los deseos del hombre y los deseos de la carne. Nosotros tenemos que entender que el evangelio que se nos enseñó, el evangelio que sale de Jerusalén, es un evangelio para la salvación del hombre y para perdón de pecados. Nosotros tenemos que recordar que cuando Cristo predicaba el evangelio, cuando Juan predicaba el evangelio, el llamado era el siguiente: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, el reino de los cielos sea acercado. Ese es el llamamiento del evangelio. Hoy en día el llamamiento del evangelio se ha venido predicando diferente, porque hay personas que predican el evangelio o te predican a Cristo para recepción del Espíritu Santo. Otros te predican el evangelio para sanidad y para milagros. Y otras personas, que todavía es peor, te predican el evangelio para un beneficio pecuniario, para el que es el mal llamado evangelio de la prosperidad. Por eso tenemos a personas inconversas cuestionando la vida de pastores. Tenemos a personas inconversas cuestionando a los cristianos. Nosotros tenemos que entender, y vamos a hacer entender por las Escrituras, que si un inconverso está cuestionando a un cristiano, es porque ese evangelio que ese cristiano está presentando no es el verdadero evangelio genuino. El evangelio que sale de Jerusalén, el evangelio que predica Cristo, el evangelio que predica Pablo, el evangelio que predican los apóstoles, ese es un evangelio que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, porque es un evangelio que confronta al hombre con su pecado. Muchas personas en estos tiempos han cambiado el evangelio, y nosotros tenemos que entender que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto el mismo Espíritu Santo hace una diferencia en el evangelio. ¿Y cómo se hace esa diferencia? En el nuevo pacto, la diferencia que se hace es del evangelio entre el trigo y la paja. Pero en el antiguo pacto pasa lo mismo. Vamos a leer en el libro de Mateo, del capítulo 3, 7 en adelante, para ir viendo la diferencia que el Espíritu Santo hace de un evangelio verdadero. Nosotros tenemos que entender que todo evangelio que no es el que Cristo enseñó y como lo enseñó y como enseñaron los apóstoles, y el cual nos deja las Escrituras, es un evangelio diferente, y esto es peligroso. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 14 que nadie puede pensar más allá de lo que se ha escrito. O sea, nadie puede pensar más allá de las Escrituras. Y hoy en día nosotros tenemos un evangelio que sale en muchas ocasiones del corazón del hombre. Hoy tenemos un evangelio que sale de los sentimientos del hombre. En el libro de Mateo, su capítulo 3, y esa será nuestra base para estudiar en esta noche las Escrituras, capítulo 3, versículo 7, leemos lo siguiente:
Por ser palabra de Dios, será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra dice así, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto era Juan. Esta era la forma de Juan predicar, confrontando. Mira, Juan le dice: generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Eso es lo mismo que pasa en los días de hoy. ¿Qué hombre puede huir de la ira de Dios? El hombre puede huir de la ira del hombre, pero de la ira de Dios nadie puede huir. Aquí Juan sigue predicando el verdadero evangelio y dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es el llamado del verdadero evangelio, arrepentirse. Dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí Juan le está diciendo a estos hombres: miren, no se justifiquen. Y eso es lo que sucede hoy con muchos de nosotros. Muchas personas dicen: yo no peco, yo no hago esto, yo no hago la otra. El que no reconoce a Cristo tiene que entender que la incredulidad, no creer en Cristo, es un pecado. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sigue diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí él está hablando de Cristo. El Señor Cristo, cuando bautiza, bautiza en Espíritu Santo y fuego. No puede ser que una persona que haya nacido de nuevo, una persona que es cristiano, el Espíritu Santo no more en él. El mismo Pablo lo dice: el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, todo cristiano verdadero que es nacido de nuevo y que es bautizado por el mismo Cristo, tiene que tener el Espíritu Santo dentro de él. ¿Y qué trae el Espíritu Santo? La palabra habla en el libro de Gálatas del fruto, del fruto del Espíritu Santo, y habla de amor, habla de gozo, habla de paz, habla de paciencia, habla de benignidad, habla de mansedumbre, habla de templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Una persona, por más que vaya a la iglesia, por más que se congregue y que haga todas las cosas, si estos frutos no son visibles en esa persona, puede decir que es cristiano como quiera, pero está yendo a la iglesia sin ser cristiano. Pero el problema que tenemos es que esa persona de la cual estamos hablando, los inconversos que los ven, no entienden por qué lo ven comportándose como uno de ellos. Entonces ahí es el problema. Muchas personas entienden que todo el que va a una iglesia es cristiano y eso no es así. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que tenerlo claro, que solamente aquellas personas en las cuales el fruto del Espíritu es visible, o esas personas se sabe que tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en él, es un verdadero cristiano. Sigue diciendo la palabra: su aventador está puesta en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Las escrituras nos enseñan que Cristo va a recoger a un pueblo de los 5 vientos, de todos los lugares de la tierra. Cristo va a recoger a un pueblo. Cristo va a recoger al verdadero cristiano. Todo el mundo no es cristiano, todo el mundo no va a venir a los pies de Cristo, todo el mundo no va a tener a este llamamiento. Entonces nosotros tenemos que entender eso y tenerlo claro. Por eso, si tú escuchas este llamado, si tú escuchas este mensaje, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. La palabra dice bien claro, el mismo Cristo haciendo el llamamiento dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si tú te sientes vacío, si te sientes incómodo, si sientes que algo te falta en la vida, puede
o yo estoy casi seguro de lo que te hace falta es Cristo. Bendito sea Cristo. El Señor dice que Él va a recoger su granero y que ¿qué va a hacer con la paja? Va a ser quemada. Cuando hablamos de paja, hablamos de algo que después que el maíz y el grano se recoge, ya lo otro no sirve. Entonces tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Bendito sea Cristo. Hoy estamos viviendo una era de un evangelio sin frutos, de un evangelio de emociones, un evangelio parecido al mundo, un evangelio sin cruz, un evangelio de prosperidad. Un evangelio sin frutos, porque tenemos a personas que van a la iglesia y malmente están pensando que su justificación está en ir a la iglesia. La justificación de los judíos era que eran hijos de Abraham. O sea, siempre hay una justificación para el hombre no seguir a Cristo. Si tu justificación es la iglesia, mi hermano, permíteme decirte que la iglesia no te salva. Esa no puede ser tu justificación. Tenemos a personas que viven un evangelio de emoción. Personas que dicen, yo sentí tal o cual cosa. Yo vi tal o cual cosa. Yo estuve con un ángel. Tenemos que entender que el mismo Cristo, cuando envía a los 70, que ellos se le dice, mira maestro, los demonios se sujetan a nosotros. Cristo le dice, no se preocupen por eso. Preocúpense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Le dice el mismo Cristo. Aún así, Pedro, que estuvo cerca de Cristo, ve la transfiguración y dice, aún así, viendo tan grande evento, nosotros somos fieles a la palabra que dejaron nuestros profetas. Ese no es el evangelio de Cristo, un evangelio parecido al mundo. En estos días vemos cómo personas inconversas, periodistas inconversas, cuestionan el parecido al mundo, esa vanidad que quieren dinero, utilizando muchas veces las mentes de estas personas que tienen menos conocimiento para engañarlo, predicando un evangelio de vanidad, mostrándole a las personas la opulencia. Eso no es de Cristo. Cuando Cristo dice que aprendan de Él, dice, aprendan de mí, que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón. Ese es Cristo. Muchas veces nos están presentando al Cristo que queremos tener en nuestro corazón. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso es todo. Eso es un engaño de Satanás, más que el evangelio de Cristo. Tenemos un evangelio sin cruz. Las personas no están dispuestos a pagar el sacrificio de Cristo. Recuerden que Cristo dice en una ocasión, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. A Cristo no se puede seguir sin cruz. Yo no hablo de una cruz física, hablo de una cruz espiritual. Hablo de que aprendamos a vivir como Cristo. Un evangelio de prosperidad. Hoy entendemos que si Dios no nos está dando lo que nuestro corazón desea, entonces no es Dios. Eso es un error. Santiago habla claro de eso cuando dice lo siguiente: piden, pero piden mal. ¿Por qué? Porque piden para su propio deleite. Eso no es evangelio, un evangelio de milagros. Yo creo en Dios y sé que Dios hace milagros, pero mi fe está plantada en que si Él no hizo el milagro, sigo creyendo. Eso es fe. Bendito sea Cristo. También nosotros tenemos que entender que no solamente en el Nuevo Testamento el Señor hace la comparación entre el trigo, que debe ser el verdadero creyente, y la paja, que debe ser verdaderamente estas personas que tienen un evangelio engañado y que se sienten bien con este tipo de evangelio. También tenemos que entender que desde la antigüedad existieron falsos profetas que hablan lo que está en el corazón de ellos para engañar a los creyentes, porque eso es lo que busca Satanás, porque es una guerra espiritual
que se rige en regiones celestes, dice la palabra, donde nosotros no tenemos alcance. Por eso Cristo, según dice la palabra en el libro de Colosenses, venció a todos estos principados y nosotros solamente debemos predicar su palabra y buscar de Cristo cada día más, porque los tiempos son difíciles. En el libro de Jeremías, el Señor hace un llamado y a través de Jeremías dice la palabra lo siguiente. Jeremías 23, capítulo 25, dice lo siguiente: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Este es el evangelio de los sueños. En estos tiempos hay personas que increíblemente se rigen por lo que soñó una persona. No se rigen por la palabra. Sueños que están por encima de la Biblia, cuando las Escrituras dicen en Corintios 4 que nadie puede pensar más de lo que está escrito. Hay personas que han distorsionado un evangelio por un sueño. ¿Hasta cuándo, dice Jeremías, estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño, que profetizan el engaño de su corazón? Muchos profetas que andan por ahí están profetizándole mentira a las personas, porque esa es la mentira que ellos quieren escuchar. La mentira de su corazón se lo profetizan. La Biblia dice bastante claro en el libro de Pedro, creo que primera o segunda de Pedro, dice la palabra, que ninguna profecía de las es de interpretación privada, porque la profecía nunca vino por voluntad de hombre, sino que el Señor en su voluntad habló a los profetas. Y eso tiene que decirse, bendito sea Cristo. Dice Jeremías 23, 27, dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal, dice el Señor. Dice, el profeta que tuviese su sueño, cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver? La palabra de Dios viene siendo el trigo. El sueño de usted, su sentimiento de fulano, el sentimiento de mengano, es solo paja. Bendito sea Cristo. Dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Para eso está la palabra de Dios, para quebrantar la piedra. Pablo dice en 1 Corintios 14, que si estamos en la congregación todos reunidos y pasa alguien y escucha la palabra de Dios, dice Pablo, no será confundido de corazón. Cuando Esdras lee la ley en el libro de Nehemías, dice la palabra que duró 3 horas y que cuando él predica la palabra de Dios, todos se confundieron y dice la palabra que adoraron a Dios y que se arrepintieron de su malo camino. La palabra de Dios es la que transforma al hombre, no la profecía de nadie. Eso lo hace la palabra de Dios y ella misma se sustenta porque ella misma es la que lo dice. Bendito sea Cristo. Dice, por tanto, dice la palabra, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras de su hermano más cercano. O sea, Jehová está en contra de estas personas que conociendo la verdad, conociendo el evangelio, no lo exponen, que prefieren engañar a su hermano. Jehová está en contra de personas que conocen la palabra, de pastores que conocen la palabra y no la dan a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tienen al pueblo errando, tienen al pueblo cometiendo errores, entendiendo que Dios o que el Dios que ellos entienden que está en su corazón es el Dios de Israel, es el Dios de nosotros. Y ese no es Dios, ese es el Dios que nació en su corazón, en un corazón pecaminoso. Porque la palabra dice bastante claro que todos los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Bendito sea Cristo. La guía del cristiano es la palabra de Dios.
El Señor le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay una diferencia entre el evangelio de la verdad a través de la palabra de Dios y un evangelio de paja que nace de las emociones y del corazón de los hombres. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Bendito sea Cristo. La predicación nunca puede estar centrada en el corazón del ser humano. Jeremías dice, en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces la palabra, el evangelio no puede estar sustentado en el corazón de un ser humano. Bendito sea Cristo. Eso es lo que sucede. El Señor habla y dice que está en contra de los profetas que hurtan su palabra. Por eso hoy las personas encuentran que este evangelio es diferente. Pablo dice, no es que sea diferente, es que vienen unas personas que por lucrarse predican otro evangelio. De los tales, le dice Pablo a Timoteo, aléjate, despégate de esa persona. Personas que quieren beneficio, personas que vienen y te cargan y te dicen que el diezmo es obligatorio, que si tú no diezmas te vas a ir para el infierno. Esas son mentiras, esas son falsedades. Pablo explica bien claro en el Nuevo Testamento que la ofrenda de cada creyente nace de un corazón arrepentido. Hoy yo puedo ofrendar el 10% de lo que yo devengué en un mes. Mañana puedo ofrendar un 20%, después un 15%. Pero yo no tengo cargo de conciencia, no podemos tener cargo de conciencia. Sabemos que la obra de Dios tiene que prosperar y que no se mantiene sola. Pero es un engaño usted infundirle a una persona que tiene que darte un diezmo. Eso pasó en Israel en aquel tiempo porque era un gobierno teocrático. Eso no era nada más para el pueblo de Israel, pero ese es otro tema. O sea, eso no era nada más para las personas que se congregaban, eso era para todo el pueblo de Israel. Pero este es otro tema. Bendito sea Cristo. El mismo Jesús no confió en el corazón de los hombres. Dice la palabra en Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro de él. Entonces, un Cristo, un enviado, un Mesías, el puente entre Dios y nosotros, que conoce el corazón de los hombres, va a dejar la predicación en el corazón de seres humanos. Eso no es así. Eso es un evangelio falso. Bendito sea Cristo. El evangelio diferente que se está predicando hoy, este evangelio de paja que se está predicando hoy, es un evangelio que confunde la obra del Espíritu Santo. Y confundir al Espíritu Santo y confundir a Dios es lo mismo. Se entiende que el Espíritu Santo es una fuerza que te mueve, que te brinca, que te remenea en el suelo y que después tú no sabes lo que estás haciendo. Eso puede ser lo que usted quiera, menos el Espíritu Santo. La Biblia no relata que el Espíritu Santo es una fuerza. La Biblia nos explica que el Espíritu Santo es una persona. La fuerza no se contrista, el Espíritu Santo sí. Para nosotros sustentar lo que estamos hablando en esta noche sobre un evangelio diferente, vamos a leer en el libro de Zacarías, Antiguo Pacto, 4:6, donde aquí claramente Jehová hace la aclaración de que el Espíritu Santo no es una fuerza. Entonces, dice la palabra, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con espada, no con ejército, sino, no con espada, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Aquí dice él bien claro, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, dice Jehová. El Espíritu Santo no es una fuerza. Nosotros tenemos que entender eso. Pero ahora las personas entienden que el Espíritu Santo es una fuerza. Esa fuerza que me mueve, esa fuerza que no. Por la palabra yo puedo entender que el Espíritu Santo no es una fuerza. Muchas cosas y muchas manifestaciones son atribuidas al Espíritu Santo. Y muchas personas, cuando ven cosas, dicen, no, eso fue una manifestación del Espíritu Santo. E incluso falsas profecías se le atribuyen a una manifestación del Espíritu Santo. Pero Jesús, bastante claro, explica cómo sería la manifestación de Él para nosotros. Sí, Jesús lo explica. En el libro de San Juan, su capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Oigan la pregunta que Judas le hace. Judas, no Judas Iscariote. Se supone que es Judas Tadeo. Le hace la pregunta a Jesús, ¿cómo tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Explícanos ese misterio, como dice la gente ahora. Explícanos eso. ¿Cómo tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Miren lo que Jesús les respondió. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Lo primero que Jesús resalta entre la manifestación del Espíritu Santo de Dios es que el que le ama va a guardar su palabra. Una forma de usted entender que una persona es llena del Espíritu Santo es cuando guarda, respeta, ama, anhela la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta. Que no sea la norma de fe y conducta de muchas personas, ya es otra cosa. Pero la norma de fe y conducta nuestra dice que la forma en que Cristo se iba a manifestar a su pueblo es a través de la palabra. Y que entonces Él vendría a ese creyente y haría morada en él. Cuando Él dice que va a hacer morada, es que va a vivir. Por eso hay personas que yo respeto su posición, pero digo que el que tiene el Espíritu Santo no es una persona que se va de ti y que viene. El Espíritu Santo mora en el creyente, vive ahí. Y Jesús vuelve y dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús está diciendo, el que no me ama no guarda mi palabra. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, no soy yo que lo estoy diciendo, es el mismo que me envió. Eso es lo que dice Cristo. Entonces, entender, y vamos a hacer esa diferencia, entender que el Espíritu Santo o que la manifestación del Espíritu Santo es cualquier otra cosa, usted lo puede entender como usted quiera. Ahora, lo que me dice la palabra es que la manifestación del Espíritu Santo va a ser en aquel que guarde su palabra. Y aquel que guarde su palabra, el Señor vendrá a él y hará morada en él. Esto es interesante, mis hermanos, porque hay personas por ahí que siguen atribuyéndole cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Bendito sea Cristo. Muchas personas tienden a confundir esta obra. El Espíritu Santo nos guía a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a la santificación. Nos recuerda todos los días que para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
Jesús dice que cuando Él llegara a nosotros, vendría a traernos, a llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos está santificando cada día más. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Cualquier otra cosa que usted haya escuchado por ahí y que se le atribuya al Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo. Bendito sea Cristo. Muchas personas, para poder justificar lo que hablan, dicen que el Espíritu Santo me dijo. Esto es otro error. El Espíritu Santo me dijo tal o cual cosa. El Espíritu Santo me dijo tal o cual cosa. E incluso, muchas veces hay personas que le atribuyen cosas al Espíritu Santo que violan totalmente el carácter de un Dios santo. Hay personas que le atribuyen al Espíritu Santo cosas que violan el carácter de un Dios santo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es justo. Entonces, cuando una persona viene y me dice a mí que el Espíritu Santo le dijo algo que lo beneficia a él muchas veces, pero perjudica a su hermano, entonces ese no es el Espíritu Santo. Cuando una persona me dice a mí que el Espíritu Santo le dijo algo que hace que la justicia de Dios sea violentada, pues entonces hay un problema. Ese no es el Espíritu Santo. Porque en el Evangelio no hay dicotomía. Todo es una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso veo muchas personas que no le agrada la palabra de Dios, y cuando a una persona no le agrada la palabra de Dios, tiene que revisarse, porque la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo. Cristo es el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra que indica acción o movimiento. Entonces, esto como que va en condonía, como que hay un amarre entre Cristo, entre su palabra, entre la Biblia, entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento. Bendito sea Cristo. Otra cosa que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo no va a hablar por su cuenta, dice Cristo. La palabra dice en Juan 16:13 lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, pero para la gloria de Dios, no para la gloria tuya. El Espíritu Santo no va a hablar por su cuenta. Entonces, la única manera de nosotros conocer la obra del Espíritu Santo es a través de las Escrituras. Pero hay personas que le atribuyen cosas al Espíritu Santo sin conocer verdaderamente cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como habíamos dicho, no va y viene. Vive en el creyente. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros se le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay una diferencia que las personas tienen que entender y por qué buscar de Cristo. Porque aquí la diferencia que hay es la siguiente: el mundo no va a poder entender al Espíritu Santo, no lo va a ver, porque no va a morar en ellos. ¿En quién va a morar? ¿En quién va a morar? En el creyente, en el que ame la palabra de Dios, en el que busque a Dios a través de las Escrituras. Bendito sea Cristo. Pero ahora vamos a decir por la Biblia cuáles sí son las obras del Espíritu Santo. Porque acabamos de decir todo lo que no es obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a decir cuáles sí son obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de las obras principales es que nos convence de pecado. Entonces, no podemos brincar
saltar, danzar y hacer todas estas cosas sin nosotros saber nosotros mismos que estamos viviendo en pecado. Juan 16:7 dice lo siguiente: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga, ¿de qué va a convencer el Espíritu Santo al creyente? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo me va a convencer. Mira, Joelis, mira, Payano, tú estás mal, estás siendo injusto. ¿Qué es ser injusto? Es violar un carácter de Dios. Mira, Joeli, tú no estás teniendo misericordia. ¿Qué es no tener misericordia? Mira, estoy violando un carácter de Dios. Mira, Joeli, no estás trabajando en tu santificación, no lees la Biblia. El Padre dice, ser santo porque yo soy santo. El Espíritu Santo viene a llevarme a mí a la santidad del Padre. Bendito sea Cristo. El Espíritu Santo no es muchas cosas de las que nosotros predicamos y entendemos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús acaba de decir que es un pecado no creer en Él. La incredulidad es un pecado. Por eso el Evangelio no es para todo el mundo, porque no todo el mundo cree en Cristo. Entonces, el que ahora no cree en Cristo está pecando. El que no vive conforme a la vida de Cristo está pecando. Fácil y sencillo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, bendito sea Cristo, ha sido ya juzgado. Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo, que sí hace el Espíritu Santo, nos guía a la verdad y a la justicia. Pero cuando venga, Él nos guiará, ya eso lo acabamos de explicar. Nos enseñará y nos recordará las palabras de Cristo. No va a llevar a la Biblia, mis hermanos. Miren cómo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Toda la palabra de Cristo, ese sermón del monte, que es tan maravilloso. Juan 17, los 4 evangelios, lo que se escribió de Cristo, el Espíritu Santo nos los va a recordar para que podamos vivir una vida. ¿Llegando hacia dónde? Llegando hacia la imagen perfecta. ¿Cuál es la imagen perfecta? El mismo Cristo. Entonces, este es el evangelio, ¿verdad? Este no es el evangelio diferente. Este es el evangelio que tiene que ser predicado. Bendito sea Cristo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Nos va a dar paz. Aquí está Cristo repitiéndonos en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En estos tiempos estamos viviendo unos momentos o unos tiempos en que el evangélico, en que el cristiano no tiene paz. Vive conforme al mundo. Vive corriendo como el mundo corre. Cristo no nos manda eso. Cristo nos da una paz. ¿Por qué nos da una paz? Porque el cristiano no puede tener la incertidumbre que tiene el impío, que no sabe qué va a pasar con él cuando salga del mundo que está habitando. Entonces, todo cristiano que tiene la certeza de que ha creído en Cristo, de que ha nacido de nuevo, de que es un verdadero creyente, tiene que tener esa paz que solo da Cristo. Esa es la paz que no entiende el mundo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando muchas personas ven que el mundo se le está cayendo encima a un cristiano verdadero, y ese cristiano tiene la paz, que le pido al Señor que me la dé también, y ese cristiano tiene esa paz, entonces el mundo dice, pero este está pasando con este de todo, y míralo cómo está, porque ha puesto su fe en Cristo. Bendito sea Cristo. Otra cosa muy importante que es el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos de que Cristo nos levantará y de que el que ha creído en Cristo no será avergonzado. Ojo, repito, el Espíritu Santo es la garantía de que a quien nosotros le hemos creído nos levantará y nos librará de la muerte. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de las Escrituras. En Efesios, su capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: en Él, hablando de Cristo, en Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El Evangelio todo el tiempo se trata de la palabra de Dios. Todo lo que el hombre se inventa es inventado. El Evangelio todo el tiempo se trata de la palabra de Dios. Dice la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Cristo. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí mismo en el libro de Efesios, dice que es el arras de vuestra salvación. La palabra arras significa garantía. El arras de nuestra salvación. En el antiguo pacto hay un caso de una mujer que está con un hombre en una ocasión y el Señor le deja un arras porque él tendría que volver. No recuerdo el nombre, eso está en el antiguo pacto. El arras es la garantía. Es como cuando yo voy a un sitio y por H o por R se me quedó el dinero y yo dejo algo en garantía. El Espíritu Santo es nuestro arras de la salvación, es la garantía. Por eso el Espíritu Santo no se aparta del creyente. El verdadero creyente, el Espíritu Santo no se aparta, porque es una garantía de que Dios te va a salvar. También podemos ver que nuestra garantía es el Espíritu Santo en 2 Corintios 1:22. Dice lo siguiente: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las garantías del Espíritu en nuestros corazones. Ese cambio lo ha dado el Señor para que nosotros seamos unos verdaderos creyentes. Las garantías de nuestra salvación es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy nosotros hemos podido ver qué es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene como centro a Cristo, no a ningún profeta. El evangelio tiene como centro a Cristo. Nosotros somos salvos por Cristo. La salvación de nosotros es a través de Cristo. La fe que tenemos que tener es en Cristo. Varón, que mire que yo, bueno, personas que pelean con demonios, que hacen muchas cosas, le doy gracias al Señor, que no he tenido la oportunidad, pero el día en que me toque, esa pelea se la voy a dejar a Cristo. Porque la palabra dice en el libro de Colosenses que a todos los principados y a esos demonios y las potestades, Él los exhibió públicamente en la cruz. Entonces, mi garantía de salvación es el arras mediante el Espíritu Santo. Joel, entonces la salvación se pierde o no se pierde. Esa no es la cuestión. Lo que tenemos que saber si ya la alcanzamos. Vamos a concentrarnos en ver si ya la alcanzamos. El tema de hoy es un evangelio diferente. Este es el evangelio que se ha estado predicando en estos tiempos. Un evangelio diferente, pero ¿diferente a qué? Un evangelio diferente al formato de cómo vivió Cristo.
¿Por qué decimos un evangelio diferente al formato de cómo vivió Cristo? Cuando Cristo predicó el evangelio, Cristo predicó un evangelio humilde y con una autoridad, pero con la autoridad del Padre, no con la autoridad de Él. Hoy en día tenemos a personas que utilizan el púlpito para chismear y para subirle el ego a un siervo con una mente entenebrecida y con un corazón apartado de Dios. Porque le dicen, mira, los profetas de esta época engrandecen al hombre y minimizan a Cristo. Pero tú puedes arrebatarlo, porque Dios tiene que darte. Porque tú eres... No. Eso es irreverencia. Pablo dice que tenemos que pedir con rogativas y súplicas. No, porque tú tienes que arrebatar tu bendición. Ay, Señor, Dios mío. ¿Y quién le puede arrebatar algo al Todopoderoso de Israel? ¿Quién le puede arrebatar algo a Dios? Varón, mire que yo vi que fulano, mire mi hermano, no sea irreverente. Lea la Biblia a profundidad. Que donde Dios abre, nadie cierre. Donde Dios cierra, nadie abre. Mira, varón, que tu bendición, que tu carro viene, que viene ese apartamento, que viene, que esa es tu bendición, arrebata tu bendición. La Biblia dice que las bendiciones son espirituales y que rigen en regiones celestes. Toda la persona que se levanta en la mañana pudiendo glorificar a un Dios santo, verdadero, omnipotente, omnisciente, que está contigo ahí, eso es una bendición. Porque hay ateos que no pueden ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Y el libro de Juan dice lo siguiente, que solamente aquel que invoca al nombre de Cristo tiene el Espíritu Santo o es cristiano. Solamente por el Espíritu se invoca el nombre de Cristo. Entonces, una bendición para un cristiano es poder mencionar el nombre de Dios, es poder creer en Dios. La fe es una bendición. Nosotros tenemos que entender que lo que viene al hombre es la añadidura. ¿Añadidura por qué? Porque es una añadidura que es resultado de vivir una vida como quien te creó quiere que tú vivas. Como quien te guardó quiere que tú vivas. Ese es el resultado de ese tipo de vida. A eso se le llama añadidura. Pero nosotros tenemos que entender que el hecho de que nosotros económicamente estemos bien no significa también que las cosas que estamos haciendo para Dios y en Dios son buenas. Tenemos que entender que el Señor tiene misericordia y que el Señor tiene a lo que le llamamos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Que llueve tanto en el justo como en el injusto, como pasó con Moisés en el libro de Números. Golpea la peña, Moisés golpea la peña. En el libro de Éxodo, habla de la peña, Moisés golpea la peña. Pero cuando Moisés golpea la peña, ese acto no le agradó a Dios. Por eso Moisés no ve la tierra prometida. Pero hay algo. Cuando Moisés golpea la peña dio su agua. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que todavía nosotros, haciendo las cosas mal, muchas veces somos beneficiados por la misericordia de Dios y muchas veces por la providencia de Dios. ¿A qué llamamos providencia? A que, vuelvo y digo, cae la lluvia sobre el injusto como cae sobre el justo. Entonces nosotros tenemos que entender cómo Dios obra a través de las Escrituras. Claro, yo me meto en lo oculto. A mí me gusta buscar a Dios en el silencio, en lo oculto. Buscar a Dios en el silencio y buscar a Dios en lo oculto son dos cosas muy diferentes. Pablo dice, hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. Y ahora
Estamos predicando a Cristo. Pablo después dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero ¿qué es lo que hay? Cristo crucificado. Punto. Vamos a buscar de Cristo. Aprender a vivir como Cristo. La palabra dice que nosotros fuimos creados para venir a ser en conjunto de Cristo primicia de sus criaturas. Cristo es el molde para que nosotros vivamos. Por eso nos hacemos llamar cristianos. Porque tenemos que escuchar la voz de Cristo. Porque tenemos que ser moldeados a Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Hoy en día se ve como un evangelio diferente porque estamos adaptados a que no se nos predique la palabra. Entonces, cuando se predica la palabra confronta. El libro de Jeremías acaba de decir que es como un martillo. La palabra de Dios confunde el corazón. Por eso es necesario la predicación de la palabra. Por eso es necesario que el evangelio llegue a las familias como antes se hacía. Nuestro país principalmente tenía la Biblia en las escuelas. Se daba formación humana y religiosa. Algo aprendían esos muchachos de las escuelas. Ahora no. La sacaron y hemos modificado, nuestras leyes se han modificado muchas veces y el Código Penal. Y aquí van a llegar hasta la pena de muerte. Pero no van a cambiar. Porque la ley que están utilizando es la ley de los hombres. La ley de Dios está en la mente y en el corazón y está inspirada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios entra, el hombre se forma. Vamos a formar hombres. Abinader, el presidente de nosotros, y es un hombre sabio, inteligente, tiene todo el conocimiento, pero creo que tanto a él como a muchos de su gabinete se le está yendo la mano. Hay que volver a Dios, hay que volver a la palabra de Dios. Eso es lo que antes moldeaba un poco a la República Dominicana. La ignorancia nos está ganando la batalla. Los jóvenes de ahora no estudian, no leen, no tienen conocimiento, no tienen educación, no tienen cultura. Y solo la cultura libera a los pueblos. Ya este es un mensaje más político que cristiano, pero tiene que ser dicho. Bendito sea Cristo. La palabra de Dios tiene que volver a las casas de todos y cada uno de los dominicanos para que las personas puedan entender muchas cosas que hoy no entienden. Tienen que acabar un poco con la ignorancia. Esta ignorancia, los muchachos no están estudiando. Bueno, el programa de hoy ha llegado a su final, esperando en Dios, no que le agrade, sino que la palabra de Dios haya llegado a todos y cada una de las personas que están mirando. Hasta una próxima entrega. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Hasta la próxima. Hasta un próximo segmento de Edificando por la Palabra. Hasta la próxima.